Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más en Caravana de Hormigas con Agustín García Calvo. Hoy vamos a volver a hablar del dinero, pero de unos aspectos muy concretos, esperemos que no muy demasiado anecdóticos de él. Una cosa que a mí me ha llamado siempre mucho la atención es la importancia que los políticos y los economistas le han venido dando a la inflación. No hablo ya de inflaciones muy desbocadas, sino que les ves siempre muy preocupados contando los puntos que va subiendo o que va bajando, y como siempre estas oscilaciones de la inflación llevan a medidas que de alguna manera perjudican un poco más de lo que ya estábamos perjudicados a la gente del común. Por eso, que no entiendo nada de economía, mi ignorancia en ella es muy grande, pero tengo una desconfianza que le es igual de grande. Entonces, hasta tal punto les ves preocupados por esto de la inflación que te da la impresión de que, bueno, que a lo mejor no es algo tan malo para nosotros si les preocupa tanto a ellos. El caso es que a esta llamada de atención que me venía provocando la inflación, espero que estéis escuchando por ahí algún economista o algún estudioso del tema y nos podéis ilustrar un poco. Se ha producido ahora otro fenómeno que es no menos curioso. De pronto se han sentido abocados desde el gobierno a realizar lo que ellos han llamado el enfriamiento de la economía, que le llaman necesidad de reducir sustancialmente el crecimiento de la demanda interna. Esto también me ha sorprendido mucho. Desde tantos sitios se nos está atosigando para que consumamos y gastemos, que de pronto te llama la atención que aparezcan con medidas que se supone que pretenden que no gastemos tanto. ¿Qué sentido tiene esto? ¿De qué modo les puede beneficiar un pequeño oasis de energía del gasto? Como sabéis, para evitar esta situación de gasto que parece que les perturbaba, pues han hecho, por ejemplo, una cosa que puede ser bastante sorprendente, que es una subida de la gasolina. Aunque si bien lo miras, la subida es tan pequeña que saben que a nadie van a retraer del gasto que venía haciendo. Se ha presionado a los bancos para que haya menos créditos y sean más duros en sus condiciones, y se ha retirado, me parece que medio billón de dinero del mercado para que haya menos dinero que gastar. He estado tratando de enterarme por la prensa y declaraciones de los políticos acerca del tema, y la verdad es que no he sacado mucho en claro. Parece que en el fondo de todo esto está un desequilibrio en las cuentas con el extranjero, un déficit en la balanza de pagos. Esto es una cosa que no deja de despistar, porque uno se dice que, bueno, si hay un importador que se trae unas cosas, él las pagará y luego a él le pagarán la gente al consumirlas. Se conoce que hay algún tipo de convenio internacional donde los estados se hacen garantes de los importadores pertenecientes a cada uno de ellos. Y tras este déficit de la balanza de pagos, que también parece relacionado de alguna manera con la inflación, está lo que se llama en relación muy directa el fondo de reservas del dinero, lo que justifica que en un país haya más o menos dinero y que ese dinero se le conceda mayor o menor valor. Creo que este es un tema primordial, y lo único que puedo decir de él es que si antes se sabía que estaba fundamentado en las reservas de oro que tuviera cada país, poco a poco los convenios han ido cambiando, sustituyendo el oro, pues por ejemplo, por otra moneda, o sea, la moneda como garante de otras monedas, por ejemplo el dólar o la libra esterlina, pero sobre todo el dólar. Y aún últimamente el dólar ha perdido esta importancia en beneficio del crédito. O sea, cuando a un país se le concede crédito de que tiene ese crédito se convierte en el fondo que respalda su dinero. Entonces, el hecho de tener una balanza de pagos en contra
parece que resta crédito, con lo cual resta capacidad de operaciones a otros niveles. La cosa, como la presento, es bastante farragosa, pero espero que nos ayudéis a esclarecerla un poco. Para intervenir contáis con los teléfonos de costumbre, el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes y gracias especiales, Javier, por haberte dedicado a estudiar en la prensa y demás medios de formación de masas este asunto, como tú dices, farragoso y además lleno, como también has dicho, de motivos de sospecha para el común de los mortales, de los juegos con el dinero que se traen por allá arriba, la empresa, la banca y naturalmente en aconchamiento con ellos el Estado y los estados. Efectivamente, no es fácil de entender, tal vez como has pedido, alguno de los oyentes todavía más ilustrado que nosotros nos pueda intentar aclarar un poco más, pero es muy importante este esfuerzo que has hecho, por lo menos para aclarar en lo posible el planteamiento del problema, la manera en que los datos se combinan unos con otros, las medidas internas de limitación del gasto cuando por otra parte continúa la presión para el gasto, la relación que esto pueda tener con la famosa balanza de pagos, o sea, las relaciones entre las economías de los países hermanos, o sea, todos los desarrollados y bien constituidos en el mismo tipo de economía, y la cuestión de cuál es el fundamento, la reserva, el motivo de crédito que yace debajo del capital de los estados. Es importante que la gente aprenda a declarar, siempre dirigiéndose hacia arriba, que el rey está desnudo. Mejor que aprenda, que mantenga esta capacidad de decir el rey está desnudo, que se me aparece como lo más popular, lo más propio de la gente de por acá abajo. Pero aunque esta declaración de que aquello que se nos vende es camelo, como lo es siempre, sea importante, es importante también tratar de, lo más honradamente posible, entender cuál es la forma del camelo, no hacer unas negaciones demasiado en bloque, sino tratar de enterarse de cómo te lo cuentan, cómo te cuentan el cuento, cómo te dan ficciones de explicación en la prensa y los demás medios de formación de masas, para que así este grito desde abajo, que es todo es camelo, pueda tal vez ser más efectivo. Por supuesto, este grito al que llamo a la gente de abajo, a la gente del común, de es camelo, es algo que se aplica en los demás sectores del mercado. Por ejemplo, en el arte. Es muy importante que la gente no se atemorice ante la presión del dominio cultural y que sepa declarar ante cuadros, ante llamadas esculturas, ante cualquier otra cosa, que es camelo, que aquello es un engaño, es un trampantojo. Es muy importante también que, sin dejarse presionar por la imponente o pretendidamente imponente figura y cara de los políticos y sus declaraciones a bombo y platillo repetidas por los medios de formación de masa, también el pueblo, la gente de abajo puede decir, es camelo, todo es cuento. Y es, desde luego, especialmente importante que esto se pueda decir con respecto a estos cuentos de la economía, que parecen ser como lo central, en cierto modo, o lo más a fondo de todo lo que sostiene el sistema. Es preciso tratar de decir, es camelo, el rey está desnudo, pero para ello inevitablemente hay que hacer como has hecho, Javier, tratar de enterarse un poco de cómo es la forma del cuento que nos cuentan,
para que cada vez se vea más clara la incongruencia, la contradicción y la vanidad de todas las proclamaciones que se nos venden como formulaciones serias de la economía. Aquí llamamos, por supuesto, a los oyentes, por si hay algunos entendidos en la cuestión, a que nos ayuden a aclarar un poco la cosa, pero sobre todo llamamos de una manera más directa a los simples mortales, a los que están más o menos condenados a comprar lo que les manden o dejar de comprar lo que les manden y a recibir las informaciones de los medios de formación de masas. Les invitamos a que nos digan algunos de ellos, cada uno de ellos, cómo sufre él esto del dinero en su economía particular, porque es muy importante no separar tampoco estos cuentos generales y nacionales y referentes a economías de los estados, de la manera en que directamente cada individuo de la masa sufre las consecuencias de estos movimientos del dinero. Así que recibiremos, espero, llamadas en un sentido y en el otro, y como seguramente todavía, sobre todo teniendo en cuenta el calor que siempre trae consigo un poco de aumento de la pereza, no habrá alguno que se haya decidido. No, todavía no. Pues sí. Vamos a seguir presentando algunos otros aspectos de la cuestión, sí, aparte de los que Agustín, Javier ha sacado ya a luz. Voy a recordar en un segundo otra vez los teléfonos. Una cosa curiosa, sí, de la que tal vez no hemos hablado aquí debidamente, es del aspecto moral de esta cuestión política de la economía, del dinero. Hay que recordar que tradicionalmente en nuestras sociedades dinero era una de las cosas de las que no se habla. Es una de las cosas que son en cierto modo tabú. Es decir, no se habla de las cuestiones referentes a las relaciones amorosas o íntimas, no se habla de la muerte y no se habla de dinero. Era una cosa no solo de mal gusto, sino de mal agüero también, es decir, cargada de una especie de amenaza supersticiosa, esto de permitirse hablar de dinero. La vuelta que respecto a la tradición se ha dado en cuanto a estos tabúes es muy interesante, yo creo también, porque hoy día, por el contrario, no solo es que se hable libremente de dinero, de la economía nacional y particular, sino que, al revés, muchas veces el hablar de dinero sirve para ocultar, para disimular el hablar de otras cosas que evidentemente son más tabú que el dinero mismo. Recuerdo en plan así particular como un novelista en ciernes hace tiempo se dedicaba a hablarnos en una conversación a otro amigo y a mí, a hablarnos del importe de los premios que en los concursos para novelistas estaban establecidos y cómo estos premios subían y bajaban y lo importante que era sacar los miles que correspondían a este premio y cómo estas cantidades de dinero pues estaban entregadas a manejos de tales o cuales. Y evidentemente estaba claro que ahí el hablar de dinero por parte de este hombre era una manera de no hablar de otra cosa que era más tabú, es decir, de no hablar de la fama, de su aspiración a la fama, de su aspiración al nombre o al renombre. Pues bien, este esquema de hablar de dinero para no hablar de otras cosas que dan más vergüenza que el dinero, que parecen o más sagradas o más malditas que el dinero mismo, es algo que encontramos por todas partes. Más de una vez he incitado a los oyentes a que cuando les ponen como pretexto de la demolición de una ciudad para la construcción de lo mismo en todas partes, o para la destrucción de los campos, como por ejemplo con los barrancos abiertos para el famoso ferrocarril de alta velocidad y demás, cuando les hablan como motivo de cosas como rentabilidad, motivos económicos y cosas por el estilo, deben desconfiar porque probablemente el hablar de dinero a esos respectos es una manera de
ocultar otra cosa que está por debajo. Ya hemos sugerido aquí que por debajo incluso de la conveniencia económica de los promotores y demás está una especie de adoración de lo feo y de lo malo por sí mismo, que efectivamente se cubre como si fuera algo más decente con la mención del dinero. En esto reconocemos esta vuelta del revés, que me parece una de las cuestiones interesantes. Vemos que nuestras lenguas todavía nos conservan aquella tradición en que no se debía hablar de dinero, que hablar de dinero era feo. Y efectivamente hay una cantidad de eufemismos, palabras sustitutivas que evitan la mención directa del dinero, y el idioma en sus niveles superficiales está lleno de estas sustituciones que indican la condición de tabú. Pues viene aquí que ahora, por el contrario, hablar de dinero es lo más decente, hablar de la rentabilidad es lo más decente, y así como en el nivel particular la apelación al dinero y a las necesidades económicas de uno, de la familia, puede servir de cobertura para toda clase de miserias y hasta de crímenes, de la misma manera en el nivel estatal y en el nivel de la gran empresa, la mención de los motivos de rentabilidad y de los motivos económicos en general puede servir como una mera ocultación de otros intereses pluscual-económicos, por así decir, que están por debajo. Claro, en cierto modo, puesto que el dinero es todo, también todo eso otro que está por debajo podría reducirse a dinero. La fama y el renombre en el caso de aquel novelista y las otras formas de miserias que en los otros ejemplos se presentan. La mención del dinero claro y descarado, la rentabilidad, las motivaciones económicas, es efectivamente una manera de ocultar otras formas de dinero, en definitiva, más vergonzosas. No hay que olvidar a este propósito también, es otra cosa que les propongo a los oyentes, el análisis de Freud acerca de la cuestión económica, siempre tan pertinente, aquello de que... Pero no sé si tenemos algún oyente dispuesto a hablarnos, Javier. Pues me parece que todavía no. Bueno, entonces voy a continuar con esta intención de recordar también esta relación freudiana entre la economía y los excrementos, que era sumamente pertinente. Hay que recordar que se consideraba que cuando un niño es capaz de regular y controlar la excreción y por tanto puede satisfacer la expectativa de sus padres haciendo caca cuando es debido y regalándoles su mojoncito de mierda, este es el primer regalo de que el niño realmente dispone. Y entonces se presenta en el análisis de Freud esto como la vía, o mejor dicho, el hito más importante en la vía del dominio del principio de realidad. Es la manera en que el niño domina el principio de realidad, o dicho del revés, el principio de realidad domina al niño, aunque la forma que Freud emplea es normalmente la primera, por supuesto. De manera que esta conexión entre el dominio de los excrementos y la posibilidad de la entrega voluntaria de los excrementos como una donación, como un regalo, con el dinero, con todas las operaciones del dinero, aparece sumamente luminosa. Por otro lado, el propio Freud se daba cuenta de que al establecer esta relación entre el dinero y la mierda, no hacía más que confirmar algo que está ya en la mítica popular, en muchos cuentos donde las transmutaciones entre el dinero, las doblas de oro y los cagajones del asno maravilloso y cosas por el estilo, se presentan una y otra vez. Es evidentemente una conexión popular y vieja la que Freud de aquella manera tan ilustre ha racionalizado. Efectivamente, es el principio de realidad mismo
la adaptación del individuo como elemento de la masa, lo que está representado en esa utilización de los excrementos es la entrada en el ciclo económico mismo, que es la entrada en la realidad. De aquí se desprende, por supuesto, que una sociedad como la nuestra, en que, como antes decíamos, el tabú del dinero se ha perdido y ya no es ya ha dejado de ser indecente el hablar de dinero, sino que por el contrario parece como si hablar de dinero fuera lo más decente del mundo. Una sociedad es así, se parece mucho, viene a tener caracteres. Sí. Sí. Agustín. Agustín, ¿me estás escuchando? No, parece que hay algún problema de comunicación con Zamora. Agustín, yo le estoy oyendo. No le podemos avisar a Zamora de que yo le estoy oyendo. No entiendo lo que me queréis decir. Bueno, que van a poner un momentito un disco porque no sé qué problemas hay con los teléfonos. Sucesivos terrenos en que la automatización se aplica, sí, desde los desastres del ferrocarril hasta estos de las ondas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Te parece? Hay una gente esperando para intervenir. Sí, la verdad es que me quedé cortado, casi con la palabra en la boca, desarrollando la cuestión, la cuestión de la relación entre la vuelta al revés del tabú con la interpretación freudiana de la relación del dinero con la mierda, pero bueno, tiempo habrá tal vez en estos minutos que nos quedan de volver sobre ello y tal vez sea mejor entre tanto que oigamos a nuestros oyentes. Bueno, pues vamos adelante con ello. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo llamo desde Galicia, desde Santiago de Compostela concretamente. Y hay algo que me preocupa muchísimo, que lo he comentado en varias tertulias aquí en Santiago, y que no encontramos una explicación clara con esto del reparto de la economía en este país. Por ejemplo, nosotros discutíamos ayer que existe un área perfecta que funciona muy bien, o más o menos intenta funcionar bien por parte del gobierno y del Estado, que es el eje Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. Nosotros decíamos que Barcelona tiene su Olimpiada 92, Madrid, bueno, centro neurálgico de todo el poder de ese centralismo maravilloso que funciona muy bien aquí, y luego está Sevilla, que tienen su Expo. Y nosotros aquí en Galicia decíamos, pero ¿qué habremos hecho nosotros los gallegos, que desde los Reyes Católicos nos están machacando, para que ahora no solo no nos repartan ni el tren de alta velocidad ni los circuitos culturales, porque aquí a Galicia nunca llega ese circuito cultural de maravillosas actuaciones, teatro y cosas de esas, y nos mandan el Papa ahora, es decir, con un gasto de 800 y pico de millones de pesetas que lo vamos a tener que pagar todos. Yo no sé si esta pregunta tiene alguna respuesta, pero nosotros no la encontrábamos. El por qué habremos hecho nosotros los gallegos para que este reparto de la economía sea así de miserable, vaya, de imponernos, porque esta visita del Papa está por un lado financiada por la Xunta de Galicia, por el gobierno central y por el Ayuntamiento de Compostela. Es decir, es una cosa verdaderamente alucinante, cuando se gastan millones para un desarrollo, pues yo no estoy de acuerdo con el tren de alta velocidad, pero bueno, podía tener un reparto. Galicia no podía quedar en esta esquinita como queda siempre, que parece ese recorte de papel que se les cae de la tijera, ¿no? Y bueno, ¿qué hemos hecho nosotros los gallegos para que nos toquen tantas miserias, ¿no? ¿Cómo reparten esta economía, estos billones y estas toneladas de dinero, cómo lo reparten? Solamente era esto. Muy bien, gracias. Pues gracias. Bueno, pues vamos un poco, si no tenemos alguna llamada urgente, Javier. Bueno, urgente, no sé, hay 4 llamadas acumuladas, no sé si hay alguna urgente. Si te parece, vas contestando. Sí, y vamos voy a hablar un poco de esto, que es un tema un poco al margen, pero que desde luego incide en la cuestión que nos traemos hoy aquí.
Bueno, hay que recordarle a nuestro oyente, no sé si para consolarle, para animarle un poco a él y a sus amigos, que en realidad gallegos ya no hay. Es una cosa un poco arcaica hablar de nosotros los gallegos y todo eso. No hay ni gallegos, ni catalanes, ni vascos, ni españoles, ni europeos, ni nada. No hay más que pues puestos en el escalafón de una pirámide trazada, se supone que desde la omnisciencia divina, desde lo alto, y que en la organización, por ejemplo, de las redes de transporte y demás, esta poderosísima y alta tecnología tenga que realizar simplificaciones tan bárbaras como reducirse a 2 o 3 líneas en vez de llegar, como por ejemplo el viejo ferrocarril, llevando su savia o su sangre a todos los puntos del mapa. Esto es inherente en el sistema y, bueno, pues a Alicia le toca una cierta marginación, no por ninguna animosidad desde luego contra los gallegos, sino por la necesidad de la bárbara simplificación a que los planes del poder están obligados. Por otra parte, nuestro oyente hace mal en distinguir entre el Papa, el alta velocidad y la Expo y lo de Barcelona, ¿no? En realidad son la misma cosa. Tal vez no le han dado mucho a Galicia, tal vez el Papa no es tan caro como el alta velocidad o la Expo. Tal vez en ese sentido va a padecer algo menos Santiago de Compostela y el resto de Galicia que los otros sitios, pero son cosas del mismo orden. Hay que ver lo que puede significar en cuanto a muerte o amortecimiento de Sevilla, todo lo de la Expo. Más de una vez me he lamentado de la suerte de esa ciudad a la que eso le ha caído encima. Y algo puede decirse semejante de los otros sitios a donde a la pobre gente que le ha tocado habitar en Madrid, en Barcelona o en sus suburbios, le va a caer con motivo de estas bambollas, de las cuales la ida del Papa pues es una. Se supone que esos gastos, como la traída del Papa a Compostela, se supone que esos gastos que la Xunta y demás organizaciones patrocinan son buenas inversiones. En esta locura de la economía se supone que el gastar muchos billones o muchos miles de millones en alguna cosa es más o menos siempre una buena inversión, que eso mueve el dinero y moviéndose el dinero pues todo está arreglado. La relación que la gente por acá abajo tenga con el dinero, eso es otra cuestión, es harina de otro costal, pero lo que importa es que el dinero mismo se mueva y para eso el Papa, dentro de sus modestas proporciones, puede servir lo mismo que otras barbaridades como el ferrocarril de alta velocidad o... Podríamos decir a los gallegos que afortunados por esa relativa marginación, por eso de quedar en el rincón todavía. Bueno, tampoco hay por qué engañarse, no hay que decirlo así. También las áreas marginales y los rincones en esta organización de la economía sufren por repercusión todo lo que más directamente pueden sufrir las gentes de los sitios en que más directamente se desarrollan estas barbaries. No hay por qué consolarse tampoco con el rincón y con la marginación. En realidad, lo único que gallegos, madrileños, catalanes y sevillanos tienen que hacer es lanzarse contra el centro y contra la idea misma que rige toda la monstruosidad que se nos impone. Habría que seguir hablando, pero vamos a oír a más de nuestros oyentes, si te parece, Javier. Sí, de acuerdo. Vamos con el siguiente. Hola. Sí, hola. Sí, adelante. Bueno, primero acerca de la palabra crédito, a ver si, bueno, es que no sé si viene de creer, así, no sé, bueno, si me grites. Luego, si quieres que es casual, por ejemplo, que, no sé, es que si una palabra viene del diccionario igual es por algo, por ejemplo, bancocracia, ¿no? Uh-huh. Y luego acerca de... Pues eso que tanto se habla de la independencia económica, pues sobre todo de jóvenes y mujeres que tienen que conseguirla y todo eso, pues a ver si es algo como previo a... O sea, que tú siempre estás hablando del coche y de la televisión, que antes de eso hace falta, pues eso, primero que sintamos la necesidad de tener una independencia económica y luego ya, pues, adquirir todas esas cosas y eso. ¿Vale? Muy bien, gracias. Bueno, por supuesto, en cuanto a la etimología, que no quede ninguna duda, vamos, no solo crédito y creer y el credo del catecismo
y de la Iglesia son la misma raíz, sino que el sentido primero del verbo credere, fue un sentido bancario. Se trataba de dar en préstamo, fiar el dinero, y naturalmente fiarlo en el sentido de que se espera que se convierta en un dinero vivo, es decir, que produzca réditos, que es lo que va con ello, de manera que el crédito efectivamente es etimológicamente la fe, es la misma cosa, lo mismo que en el símbolo de la fe, que es el credo, se dice desde el principio, eso mismo se dice en este nuevo uso, bueno, no tan nuevo, de creer en el sentido de poner a rédito, que rige lo que nuestro oyente llama bancocracia. Alguna otra vez hemos hablado ya de la sublimación del dinero y de cómo esta es la verdadera fe, la nueva forma de fe que nos rige, una vez que las otras formas de fe en Dios, como la del credo, parecen haber pasado de moda, simplemente para ser sustituidas por esta otra forma de fe. Alude también nuestro oyente a la repercusión en la vida privada. En efecto, parece que se exige como condición previa eso de la independencia económica. Hay muchos muchachos y muchachas que cogen desde muy pronto un odio a depender de sus padres, y entonces que ponen como una única aspiración o primera suya el llegar a ser económicamente independientes. Esto es una cosa que se paga a un precio carísimo. En realidad esto quiere decir adelantar la sumisión al principio de realidad y por tanto convertirse en uno igual que los padres desde mucho más joven todavía. Por lo menos, si no en la consecución de la famosa independencia, en la lucha por ella. ¿Cuántos esfuerzos no se gastarán en esta pretensión de la independencia económica, tan vana por otra parte? Habría que saber decir no también, decir lo vano de esta imposición de la pretensión de la independencia económica como condición primera. Habría que saber decir no y arreglarse entre tanto mientras está diciendo que no, con maneras de vivir pues un poco a salto de mata, marginales, y todo lo contrario de lo que los ejecutivos de Dios pretenden, es decir, no consistentes en un planeamiento de la economía para toda la vida, es decir, para toda la muerte, sino por el contrario en un arreglarse como cada día le dé a entender a uno Dios y el diablo. Economía a salto de mata parece ser en el nivel de la vida privada la única condición que se puede recomendar, justamente en contra de las recomendaciones que llueven desde lo alto. Pero digamos a más oyentes, Javier, si te parece. Sí, vamos con ello. Hola. ¿Sí? ¿Yo? Sí. De acuerdo. Mira, como celta del sur, que vivo en Valencia, me gustaría explicar por qué Galicia ha quedado marginada. Resulta que los imperios latinos, romanos, mediterráneos se impusieron en esta península ibérica, donde vivían pueblos que miraban al Atlántico, como eran los celtas, los íberos, los tartesios, junto con los bereberes y los guanches de Canarias, ¿no? Y estos han quedado marginados porque eran pueblos del Atlántico, y sin embargo los pueblos imperios del Mediterráneo se impusieron y nos dicen continuamente que España es un país mediterráneo. Y yo siempre digo, bueno, el Atlántico, junto con los lusitanos o portugueses, y todo el sur de Andalucía que da al Atlántico, pues han quedado marginados, empobrecidos y machacados, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es la hipocresía de los cristianos viejos que se negaban a manejar el dinero mientras tenían esclavizado a los árabes y a los judíos de España, que les manejaban a ellos el dinero, ¿no? Les decían, bueno, vosotros os dejamos seguir viviendo si nos manejáis el dinero, y así nosotros no nos manchamos, que somos buenos católicos, no nos manchamos con el dinero. Y los árabes y los judíos eran pueblos de Oriente que junto con los persas, los chinos y los hindúes no tenían miedo a manejar el dinero.
Ahí están las dos cuestiones. Bueno, muy bien. Saludos. Saludos. Sí, bueno, nuestro oyente nos trae unas muestras de, digamos, folclore histórico que yo creo que dominan bastante por ahí. La verdad es que yo no soy tampoco ningún historiador, pero habría que corregir algunos de los datos, por lo menos, ¿no? Hay que recordar que los iberos no eran propiamente atlánticos, sino que eran mediterráneos. Eran gente que andaba por los sitios de donde nuestro oyente nos ha hablado, de Valencia y por ahí, y los tartesios pues a medias, eran sobre todo navegantes del Mediterráneo con alguna extracción tal vez de estaño y cosas así de las regiones del Atlántico, pero en todo caso esto ha quedado hace siglos y siglos, ha quedado un poco como un mero folclore de escuela, folclore histórico de escuela, porque cuánto hace ya que el verdadero Mediterráneo es el Atlántico, en el cual los portugueses y por tanto también a su manera los gallegos pues jugaban un papel esencial, precisamente por estar asomados a este otro nuevo Mediterráneo que parecía ser el Atlántico. Hoy ni siquiera ya se le puede atribuir al Atlántico una posición tan central como Mare Nostrum. Pero en fin, en siglos pasados así era. No, en realidad la posible marginación de Galicia no consiste sino en el empeño del mantenimiento de la unidad estatal llamada España, y que por tanto la organización de los ejecutivos de Dios tenga que contar con este tipo de configuración en el mapa, y que venga a dar en las cosas que antes decíamos, que vienen a consistir en que a parte de la población se le haga padecer directamente las barbaries de la economía y a otra parte indirectamente en condición de marginados o de rincón. También en cuanto a estos folclores históricos hay que recordar que bueno, en cierto sentido puede decirse que es verdad que los reyes de Castilla o León y el Cid manejaban a los judíos en el mismo momento en que los judíos les manejaban a ellos. Pero no se trata de una cuestión religiosa, no se trata de las tres religiones, se trata de que efectivamente en tiempos en que los señores eran los señores, por ejemplo los señoríos de Castilla y de León o del resto de Europa, el tratar con el dinero, el manejar el dinero y no digamos el estar enterado de las tasas de rédito y cosas por el estilo, era algo indigno, vil, y por tanto había que dejar que se encargaran de ello pues gente que por su condición social, como los judíos dentro de los reinos cristianos o árabes, estuviera dispuesto a ello, ¿no? Esto viene bien para recordarnos aquella vuelta del revés de la condición del dinero. Hoy no hay señores propiamente, pero los altos ejecutivos, las figuras de lo más alto de las pirámides de economía y política, no tienen ningún empacho en estar enterados de tasas de réditos, estar enterados o pretender que lo están, y en ser los manejadores del dinero. He aquí la vuelta del revés que hemos hecho ya notar antes desde otros puntos de vista. No sé si tendremos a alguien más que nos quiera hablar, Javier. Sí, tenemos una llamada más y no sé si tendrá que ser ya la última. Vamos con ella. Hola. Hola. Sí. Sí, hola. ¿Ya? Sí. Sí, mira, no, que llamo porque resulta que estudio en la universidad precisamente economía y allí te encuentras que nos dan toda una serie de conceptos que están súper ideologizados, pero que no importa esto, sino que lo que importa es que no lo explicitan, ¿no? Por ejemplo, lo de rentabilidad, maximizar beneficios, estrategia, inversión, capital. En rentabilidad, por ejemplo, no cuenta, o sea, los costes que se contabilizan son unos costes, muy específicos. No son, por ejemplo, los costes sociales que puede tener, pues, una inversión o una acción, ¿no? O sea, que en definitiva, lo que quiero decir, que te enseñan un tipo de economía que es el que interesa para el montaje, ¿no? Porque, no sé, como oí aquí en un antropólogo vasco, aquí en Radio 3, que dijo que la economía lo que estudia es que intenta responder a una de las grandes preguntas de la humanidad, que es, ¿cómo me las voy a arreglar para vivir?
materialmente y también de organización, ¿no? Bueno, pues esto se ve que no existe, ¿no? Y bueno, nada, quería decir esto también. Luego, con que ha salido esto de los Juegos Olímpicos en Barcelona, pues desde aquí decir que nos están metiendo un palo que bueno. Muy bien. Nada más, salud. Salud y gracias por esta manifestación de esta muchacha, por un lado barcelonesa y que por tanto puede servir para consolar un poco a nuestro oyente de Compostela y sobre todo como estudiante de economía que efectivamente nos ha dado, aunque brevemente, un testimonio de cómo las cosas se presentan, que tal vez coincide un poco con las sugerencias que al principio estábamos exponiendo. Se trata de manejar grandes conceptos que parece que son como la última palabra del Señor. Es decir, se dice rentabilidad, maximizar beneficios y cosas así, que son nociones que aparentemente se están refiriendo a formas de la economía ya pasadas, de años, de un siglo tal vez antes, donde efectivamente tenía su sentido la noción de renta y la noción de la empresa en el sentido de la burguesía, en la cual el balance de gastos y beneficios funcionaba como sabemos que funcionaba, es decir, de una manera bastante elemental y comprensible. Hoy, cuando la economía ya es incomprensible, aparentemente para los propios economistas, como lo mostraban estos datos respecto a la actualidad más inmediata que Javier Bermúdez recordaba al principio, hoy, sin embargo, las nociones que se siguen manejando son nociones que aparentemente siguen refiriéndose a aquellas otras etapas de la economía. Esto está hecho para engañar a la gente, incluidos en la gente muchas veces los propios economistas que se lo creen, que como en tantas otras cosas tienen que ser los primeros que se lo crean para hacérselo creer a la gente. Bueno, así son las cosas y me parece que tenemos que ir terminando, de manera que me permitiría volver otra vez un poco sobre el principio, terminando de cerrar aquello en que se implicaba el hecho de que el dinero se haya vuelto decente, en contra de la tradición donde era esencialmente indecente, con la relación entre mierda y dinero en el análisis freudiano, una sociedad en que se habla descaradamente de dinero y en que apelar al dinero, a la rentabilidad, a la productividad, a la maximización de los beneficios, es la última palabra que acalla todas las razones, porque así es como funcionan las cosas. Es una sociedad que se parece mucho a una sociedad infantil en el peor sentido de la palabra. Hay que recordar esa etapa de los niños en que les gusta tanto hablar de mierda y de todas las cosas que son puercas, obscenas y cosas por el estilo, que se lo pasan aparentemente muy bien, donde todo su empeño, su risa y su contento parece consistir en el mencionar a la mierda, a los órganos de excreción urinarios o de los otros, y entonces esto parece ser también que tiene algo de la condición de la última palabra. Mierda es como la última palabra. Es como en el uso de los franceses, en el uso conversacional, donde merde parece ser en muchas ocasiones como el término que se puede usar para remate y cierre de todas las situaciones y las discusiones. En este sentido, pues, una sociedad que apela al dinero como su última razón, como término que acalla todas las razones, es una sociedad que se puede llamar infantil en el peor sentido de la palabra. Bueno, dentro de ella estamos y contra ella, desde dentro, pero contra, desde abajo, como tantas veces recordamos, está siempre la recomendación para la gente del común de no creérselo, no tragar. No creérselo es el primer mandamiento. Saber decir el rey está desnudo, saber decir camelo, lo mismo a los organizadores del arte y la cultura que a los políticos, que a los economistas, es por lo pronto la única recomendación que un poco honradamente se les puede hacer a ellos y a nosotros mismos. Bueno, pues con esta recomendación despedimos ya esta accidentada charla.
Esperemos que la del próximo viernes sea más tranquila. Hasta entonces, salud.